Jesús en las bodas de Caná. Jesús fue invitado a esta fiesta de bodas, nos dice el evangelista Juan en el capítulo 2, que Jesús fue invitado a esta fiesta de bodas. Este es un pasaje muy conocido en el que la mayoría de estudios se centran en ese milagro en donde Jesús convierte el agua en vino. Ciertamente es un milagro muy portentoso, ciertamente donde Jesús manifiesta esas características que son de un hombre muy especial, muy diferente a el hombre común. Él se manifiesta como el Hijo de Dios en esa fiesta de bodas y de ahí comienza él su ministerio. Pero si bien la mayoría de estudios se centran en ese milagro, en la conversión del agua en vino, yo me centraré más en el ministerio de Jesucristo y lo que ahí nos quiere decir. Es un factor muy importante que está relacionado con el vino, pero más relacionado con los sirvientes, en específico con el maestresala. El maestresala es esa persona que era contratada o si servían a un rey, este maestresala era el mayor de los sirvientes. Era el que estaba encargado de organizar que todo estuviese dispuesto en la mesa, que lo que el rey iba a comer y que la gente que se sentaba a la mesa tuviesen los alimentos correctos, tuviesen las medidas correctas, que todo estuviese en ese orden, y era también el encargado de probar que el vino que se servían, que las bebidas que ahí se servían y que los alimentos que ahí se servían no estuviesen envenenados. Entonces él bebía primero de la copa para probar que en esa copa no hubiera ningún veneno, ningún intento de dañar a el rey. Y entonces también en cualquier fiesta se contrataba a una persona que fuese encargada de toda esa ceremonia, de toda esa organización del banquete, de las bebidas que eran muy importantes porque en eso manifestaban la alegría, el gozo, la música, la danza, el baile. Todo eso mostraba un espíritu festivo, un espíritu de gozo, y entonces el maestresala era el encargado de que todo funcionara bien, de que en esa fiesta todo estuviese organizado y en orden, y que los comensales y que en este caso el que se casaba no tuviesen ninguna preocupación, sino que se enfocasen en disfrutar el momento, en vivir en el momento. Entonces el maestresala se encargaba de que toda la festividad transcurriera sin ningún contratiempo, sin ninguna eventualidad, sin ninguna contrariedad que acabara con el gozo, que acabara con ese espíritu o con ese ambiente festivo de gozo. Entonces, de entrada, aquí vemos que algo está fallando en esa organización, algo está fallando en esa fiesta. Pero el maestresala, este sirviente, no estaba enfocado, no estaba abocado a lo que fue contratado, no estaba haciendo las cosas que debía de hacer. Este era un sirviente que debía de esforzarse, de esmerarse para que los resultados de esa fiesta llegaran a un buen término. Pero no estaba sucediendo así. La fiesta aún no terminaba y ya el vino se había acabado. Entonces este era un sirviente que no era previsor, que no sabía organizar, que no tenía una visión y no sabía desarrollar una festividad, no sabía desarrollar las cosas a buen término y mantener ese gozo, mantener ese ambiente festivo a buen término. No tenía una visión, no tenía un compromiso, porque él no tenía conocimiento
de que si alcanzaba o no alcanzaba el vino, de cuántos invitados eran, de cómo debía de servirse. La falla ahí no es que faltara el vino. El mayor problema ahí era no que faltara el vino. Ese no era el mayor de los problemas. El mayor de los problemas era la incapacidad de previsión, la incapacidad de resolver. El mayor problema ahí no era el vino, sino era el sirviente, el jefe de los sirvientes, el encargado de mantener esa fiesta. Ese era el verdadero problema. Porque si este sirviente fuese un buen sirviente y se enfocara en lo que fue contratado o para lo que fue puesto, entonces la fiesta se llevaría a buen término y el vino no se hubiera acabado porque hubiera previsto, hubiera hecho sus cuentas, hubiera presentado su presupuesto de gastos a el dueño de la casa o a aquel que era el que iba a pagar los gastos de esa fiesta, hubiera presentado su presupuesto. Para tantos invitados se necesita tal espacio y se necesita tanta cantidad de alimentos, tanta cantidad de sillas, tanta cantidad de vino. Se necesitan estas cosas para que la festividad transcurra sin ningún contratiempo, sin ninguna eventualidad que fuese contraria, porque eso es lo que hace aquel que es contratado, sacar sus cuentas y de ahí presenta su presupuesto de lo que necesita. Pero este hombre, este maestresala, no lo había hecho de esa forma. Y entonces Jesucristo está en esa boda. Jesús fue invitado a esa boda. Jesús no era participante de los siervos, no era participante de esa casa, sino que él fue invitado junto con sus discípulos. Al parecer, María sí era parte de ese servicio, María sí formaba parte de aquellos que eran los sirvientes de esa casa o que estaba colaborando, ayudando en el servicio en esa boda, porque ella ya estaba ahí antes que Jesús llegara. Y la Biblia no nos dice que María fuese invitada, sino que es Jesús y sus discípulos los que fueron invitados y María ya estaba ahí. Y María es la que se había dado cuenta que les faltaba el vino. Entonces todo esto nos indica que María sí era parte de aquellos que servían, como sucede en muchas fiestas. Muchos se ofrecen a colaborar, a participar, a ayudar en una fiesta. Pero Jesús no era un sirviente, Él fue invitado, Él fue llamado para sentarse a la mesa. No era un sirviente. Y entonces María le dice a Jesús, no tienen vino, el vino se les ha acabado. Por eso es que Jesús contesta de esa forma. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esta es una forma de expresar que Jesús no tiene ninguna relación con eso. Es como decir, ¿yo qué tengo que ver con eso? Yo no soy el organizador, yo no pertenezco, yo no sé cómo han hecho las cosas. Yo no tengo que ver con esos asuntos. Yo soy un invitado, no soy el responsable de esta fiesta. Hay gente que es responsable de esta gente. Hay gente que tiene que enfocarse en resolver estos asuntos. Esta fiesta fue hecha y fueron contratados sirvientes y fue dispuesto un presupuesto y fue establecida una lista de invitados y entonces se tuvo que prever todos esos asuntos, todos esos contratiempos. Yo no tengo nada que ver con eso. Y esa es una respuesta lógica. Jesús no tiene ninguna responsabilidad. Él está hablando que Él no es responsable de eso. Y ahí nos está hablando a nosotros.
Nos está diciendo que Él no es responsable del desastre que el hombre ha cometido al caer en el pecado, al caer en el error. El hombre ha vivido su vida, ha dispuesto las cosas para pasarla bien, para vivirla, y no le alcanza las cosas, no llega a ese buen término, no llega a esos buenos resultados, no llega a esas metas. Ahí nos está hablando de nuestra vida sin Dios, una vida en la que no participamos de las cosas de Dios, sino que tenemos a Dios como invitado en nuestra casa, y un invitado en la casa no tiene ninguna responsabilidad, o sea, no puede mover nada de la casa. No puede limpiar, no puede ordenar, no puede hacer nada en la casa, sino que hay gente que lo hace. Nos está hablando a nuestra vida sin Dios, a una vida que ciertamente decimos conocer a Dios, pero que lo tratamos como un invitado. Le decimos, tú siéntate ahí, tú quédate aquí, que yo voy a hacer las cosas. Yo sé cómo resolver, yo sé cómo vivir. Eso es algo muy natural, muy constante en la humanidad. Vivimos sin Dios. Decimos no necesitar a Dios en ninguna situación, en ninguna circunstancia. No lo necesitamos. Lo tenemos ahí en un rincón. Lo tenemos ahí sentadito. Pero nosotros decimos, yo voy a vivir mi vida. Yo sé cómo gozarme. Yo sé cómo alegrarme. Yo sé cómo pasarla bien. Yo sé cómo resolver las cosas. Y no necesito de Dios. Tú simplemente siéntate y ve. Así sucedió en esta fiesta de bodas. Pero cuando sucede algún problema, entonces sí nos acordamos de Dios. Si nos acordamos que Dios tiene el poder para resolver las cosas. Y entonces le decimos a Dios, tengo este problema, está este problema y tú puedes resolverlo. Solamente cuando hay problemas es cuando vamos a la presencia de Dios a buscar respuestas, a buscar soluciones. Es cuando nos acordamos que hay un Dios y entonces decimos, Diosito, Diosito, ayúdame. Entonces esta fiesta de bodas nos está mostrando un panorama de lo que es la vida del hombre. Ese panorama, esa postal de lo que es la vida del hombre sin Dios. La vida del hombre que se aparta de Dios. Esa vida que quiere vivirse a como uno sabe. Uno dice, yo sé hacer las cosas, yo sé cómo resolver, yo sé cómo vivir las cosas. Esta era una fiesta de bodas donde Jesús fue invitado. Es como una vida que se vive donde Jesús es el invitado. Es como en ese hogar donde Jesús es el invitado. No forma parte de la familia, no forma parte de la servidumbre, no forma parte integral de ese hogar, sino que es alguien que simplemente viene y al siguiente momento se va, pero que viene, se sienta, come y se va. Ese es un invitado. Los de la casa son los que se mueven, los que hacen, los que preparan, los que ordenan, los que sirven, los que disponen las cosas. Así es nuestra vida sin Dios. Nosotros disponemos las cosas que necesitamos. Necesitamos dinero, necesitamos esto para ser felices, necesitamos esto para pasarla bien, necesitamos esto para sobrevivir, para llevarla adelante, para llevar a buen término. Entonces estudiamos sin consejo de Dios, nos casamos sin el consejo de Dios, trabajamos sin el consejo de Dios, salimos sin el consejo de... Todo lo hacemos sin Dios. Le decimos a Dios, siéntate y observa cómo hago las cosas.
Esta es la fiesta de bodas, este es el panorama, esta es la base, este es el cuadro de la fiesta de bodas. Siéntate y ve cómo hago las cosas. Eso es lo que le decimos a Dios. Eso es lo que el mundo le dice a Dios. Eso es lo que los políticos le dicen a Dios, los funcionarios públicos. Eso es lo que los médicos, los ingenieros, los doctores, ama de casa, los niños, los jóvenes, los adultos, hombres, mujeres. Eso es lo que le dicen a Dios. Siéntate y ve cómo hago las cosas y ve cómo yo sí sé hacer las cosas. Por eso es que Jesús dice, yo soy un invitado, yo no soy responsable, yo no sé cómo se organizaron. A mí me invitaron a ver cómo se desarrollan las cosas o cómo se hacen las cosas bien. A mí me invitaron a aprender de cómo se hacen las cosas bien. Por eso le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces aquí queda marcado o queda claro que ninguna de las circunstancias malas que le suceden al hombre son responsabilidad de Dios. El hombre pecó porque quiso. El hombre se apartó de Dios porque quiso. El hombre desobedeció a Dios porque quiso. El hombre se ha apartado de Dios y las consecuencias no son responsabilidad de Dios. Estamos acostumbrados a culpar, a buscar culpables, a decirle, tú tienes la culpa de esto. Esta es la respuesta o esta es la acción que el maestresala hizo. Cuando el maestresala probó este vino, de inmediato fue con el esposo y le dijo, todo hombre, analicemos estas palabras, lo está regañando. Todo hombre sirve primero el buen vino y deja el vino inferior para el final. Pero tú has hecho lo contrario. Pero tú no lo has hecho así. Entonces, este maestresala que debía de organizar, que debía de comprar esos vinos y que sabía o que debía de saber lo que compraba, lo que había adquirido, lo que tenía y cómo ordenarlo, no lo sabía. Entonces no sabía qué vinos había ni qué vinos había comprado o qué vinos se habían dispuesto para esa boda. Y va y le echa en cara, va y regaña a el esposo. Todo hombre hace esto. Y tú no lo has hecho así. Tú has hecho lo contrario, siendo que él era el responsable. El maestresala era el responsable, pero él busca un culpable de su error. Él busca un culpable del desastre que se había organizado. Él busca un culpable del desorden que había ahí. Esta es la forma en la que el hombre siempre va a actuar. Va a culpar a Dios de sus problemas, va a culpar a Dios de sus pruebas, de sus preocupaciones, de sus carencias. Lo va a culpar siempre, pero no se hace responsable de sus actos, no se hace responsable de sus hechos. Aquí hay algo que falta. Aquí hay algo que está mal. Y no es la falta de vino, sino que todo está en ese desorden. Jesús, cuando comienza a actuar, va a actuar en ese orden, pero va a actuar primero por misericordia. La misericordia es lo que va a mover a Jesús, porque Él no tiene ninguna obligación de salvar al hombre. Jesús no tiene ninguna obligación de haber dado su vida. Jesús no tuvo ninguna obligación de ser sacrificado, de ofrecer su cuerpo, de ofrecer su sangre para salvarnos. Él no tuvo ninguna obligación, sino que es un acto de amor, un acto de misericordia. A este acto se le llama un acto de gracia, es por gracia. No es la obligación de Dios, sino que es la gracia de Dios la que nos va a salvar.
que nos va a ayudar es la gracia, la misericordia de Dios. Entonces, cuando Jesús actúa, va a ser por esa misericordia, por esa gracia, no por la obligación que Él tenga para ayudar o para salvar. Y en esa actuación de gracia y de misericordia, lo primero que va a hacer es ordenar las cosas. Va a establecer un orden, va a establecer las prioridades. No es el vino el que falta ahí solamente, sino que nos enfoca y nos lleva a fijarnos de que las tinajas estaban vacías. Entonces ahí nos habla que había 6 tinajas y que cada tinaja se llenaba con 2 o 3 cántaros. Y lo primero que dice es llenar las tinajas. Hay un orden para las cosas. Para llegar a un buen término, para llegar a una meta, hay que tener un inicio. Hay que tener un buen principio. Si se quiere tener un buen final, hay que tener un buen principio. Si se quiere construir algo, hay que tener buenos cimientos. Si se quiere construir algo y terminarlo, tiene que haber una buena visión de las cosas que se necesitan, un presupuesto para llegar a ese buen término. Y entonces ahí Jesús dice, aquí falta algo. De origen falta algo. Son las tinajas. 6 tinajas que eran para la purificación. La purificación es necesario primero. El hombre se ha empeñado en hacer las cosas como él quiere, por el pecado, por el desorden, por la soberbia, por todo ese orgullo. Para que Dios actúe, para que las cosas lleguen a buen término, tiene que haber una purificación primero. Para tener una nueva vida, tiene que haber una purificación primero. Primero tiene que purificarse el alma, tiene que limpiarse el hombre de ese orgullo, de esa vanidad, de ese error. Porque para eso servían las tinajas, para eso servían estos instrumentos que eran para purificar. Ahí se lavaban y entonces lavándose ya se sentaban a la mesa y a disfrutar los alimentos. Tenía que haber una purificación, porque si no, no se llega a ese buen término. Y esta purificación va a significar el arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento en el hombre, un arrepentimiento de las cosas viejas, de lo que ha hecho en el pasado. Y entonces en ese arrepentimiento ahora someterse a lo que Dios ha dispuesto. El hombre comienza haciendo las cosas como él cree, como él piensa que deben de ser las cosas. El arrepentimiento es decir, yo no supe hacer las cosas, entonces enséñame tú, hazlas tú, guíame, enséñame, dirígeme, corrígeme. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es haber hecho las cosas mal, arrepentirse de ello, reconocer los errores y buscar a Dios. María ya estaba en esa fiesta de bodas. María ya estaba antes que Jesús en esa fiesta de bodas. Pero María no había llevado a Jesús para que le ayudara en un principio, sino que María fue, se apresuró y él dijo, yo sé hacer las cosas, yo sé organizar una boda, yo sé ayudar, yo sé apoyar, yo ya he hecho otras fiestas de bodas, yo ya he estado en la fiesta de fulanito, de sutanito, entonces yo voy y voy a ayudar y esta fiesta se va a llevar a buen término. Y entonces Jesús fue invitado, pero Jesús no fue requerido desde un principio. Es María la que se está apresurando y él dice, yo sé hacer las cosas y no te necesito. Por eso es que María ya estaba ahí y Jesús llegó después. Eso es lo que está simbolizando, eso es lo que significa. Yo voy delante de Dios, yo hago las cosas
primero y le voy a demostrar a Dios que las cosas son sencillas, no hay para qué hacer tanto escándalo. La vida puede vivirse de una forma sencilla sin Dios. Y entonces María ahí manifiesta un arrepentimiento. María manifiesta que no puede hacer las cosas sin Dios, que fue un error hacer las cosas sin Dios. Por eso es que busca a Jesús y le dice, no tienen vino. Ahí no nos está hablando de qué papel tenía María en esa casa o en esas bodas. Pero sí nos está diciendo que ella tenía un papel relevante en esas bodas, puesto que ella está viendo lo que falta, lo que se necesita. Y ella sabe, y entonces ella le dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les dice. Entonces ella tenía un cierto rango en esa casa. Ella tenía un cierto papel destacado en esas bodas, donde la reconocen como alguien que tiene una cierta autoridad en esas bodas. Pero María reconoce que no puede hacer las cosas que necesita a Dios, que fue un error relegar a Dios. Y entonces va con Jesucristo y le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les dice. Y entonces los sirvientes obedecen. Es Jesús tomando el mando, es Jesús tomando la autoridad, es Jesús tomando ese papel preponderante. Es Jesús actuando en ese orden, pero primero es el arrepentimiento, primero es reconocer el error que cometió el hombre. El hombre sin Dios lleva a la desgracia. El hombre sin Dios lleva a un mal final. El hombre necesita a Dios y es necesario arrepentirse. Y las tinajas y todo ese lavamiento, esa purificación significa arrepentimiento. Para una nueva vida, primero es un arrepentimiento. Para las soluciones de Dios, primero es un arrepentimiento. Para que Dios tome control de nuestra vida, primero es un arrepentimiento. Para que las cosas se resuelvan a buen término, primero es un arrepentimiento. Y María manifiesta ese arrepentimiento y Jesús confirma ese arrepentimiento primero al establecer la mirada en las tinajas vacías y que tienen que estar llenas de agua, y entonces Él va a operar. El maestresala no tenía este conocimiento, era un mal sirviente y él no tuvo ningún remordimiento, ningún arrepentimiento, y él siguió su vida porque desconoció el arrepentimiento. Ahí nos está mostrando dos caras, dos facetas. Tal vez María era parte de ese servicio. Eran dos maestresalas. Pero el Evangelio según San Juan nos lleva a enfocarnos a este maestresala que no tenía conocimiento de nada, no tenía orden de nada, no tenía esa relación de los gastos, no tenía ningún presupuesto establecido, no sabía nada ni de lo que se servía, ni de lo que se comía, ni de cómo estaba organizada esa fiesta. Es un mal sirviente y este no se arrepintió. Lo que Jesús nos quiere mostrar, nos quiere enseñar, es que nuestra vida sin Dios lleva a un mal término y es necesario arrepentirnos y reconocer que necesitamos a Dios, en la visión, en el pensamiento, en los hechos, en toda nuestra vida necesitamos a Dios y no podemos vivir apartados de Dios. Y que Jesús ha venido
no por una obligación de salvarnos, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia. Entonces, recibámoslo no como un invitado a nuestra vida, sino recibámoslo como una parte importante y fundamental de nuestra vida. Recibamos a Jesucristo, no solamente para que Él vea cómo hacemos las cosas y tenerlo en un rincón, sino que recibamos a Jesucristo como un fundamento necesario en nuestra vida, como aquel que nos aconseja, como aquel que nos enseña, como aquel que nos transforma y nos da, y que sin su ayuda, sin su intervención en nuestra vida, no somos nada. Lo necesitamos a Él como un actor importante, fundamental en nuestra vida. No lo desechemos, no lo invitemos a ver cómo hacemos las cosas, sino que nosotros veamos cómo Él hace las cosas y nos sea de beneficio, de transformación y llegar a un buen término, llegar a la presencia de Dios, tener esa salvación, habiéndonos arrepentido de nuestros errores, de nuestros delitos, venir a la presencia de Dios y ser recibido en su reino. Esto es la enseñanza de la fiesta de bodas en Caná de Galilea. Dios les bendiga.